Inflamación. Entonces, si hay inflamación, de alguna manera va a haber macrófagos. ¿Y qué van a hacer esos macrófagos? ¿A qué estructuras van a tratar de...? ¿Qué lípidos hay dentro? ¿Qué lípidos hay principalmente dentro? ¿Qué tipo de lípidos hay principalmente dentro? Entonces, ¿qué van a hacer esos macrófagos? Van a tratar de fagocitar a esos lípidos. Solamente que esos macrófagos, al fagocitar, se van a estar llenando de lípidos en su interior y se van a formar unas células llamadas células espumosas, cargadas de colesterol, que en algún momento ese propio lípido, esa propia grasa que está en su interior, ¿qué va a hacer con ese macrófago? Le va a generar en un momento una apoptosis por sobrecarga. ¿Y qué va a pasar con esa célula que sufrió apoptosis? Va a ser destruida en esa región. Entonces va a venir con más razón más macrófagos. ¿Para qué? Para destruir tanto el lípido y a ese subcompañero que acaba de ser destruido. Entonces se está formando, ¿les parece de que hay células muertas en ese ateroma? Hay células muertas. Y cuando hay células muertas, hay dos tipos de muerte celular, que ya mencionamos. Un tipo de muerte que es la muerte celular programada, apoptosis, y otro que es la muerte celular que siempre va a ser patológica, que es la necrosis. Entonces, en este caso, en esa enfermedad que es la aterosclerosis, o dentro de ese ateroma, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente un centro necrótico, va a haber una necrosis, y esa necrosis va a ser una necrosis grasa por acumulación de colesterol fundamentalmente. ¿Está bien? ¿Qué va a haber? ¿Les parece que va a haber restos celulares, restos o fragmentos de células en su interior? Claro que sí. ¿Y cómo se encuentra ese ateroma? Ese ateroma se encuentra recubierto en la parte externa, en la que está en contacto directo con la luz, está recubierto por fibroblastos. ¿Por qué están fibroblastos ahí? Porque ellos están tratando de cicatrizar esa lesión. ¿Y para qué hacen esa fibrosis? Para contener. Ellos intentan contener esa placa de ateroma. ¿Por qué intentan contener? Para que no cierren por completo esa luz. Porque esa luz va a estar cada vez, a medida que la placa ateromatosa vaya creciendo, ¿qué pasa con la luz? Va disminuyendo y en algún momento va a ocurrir un taponamiento completo. ¿Y cómo se va a llamar esa falta de sangre? Isquemia. Y ese isquemia va a llevar a necrosis o muerte celular. Y ese es el infarto agudo de miocardio. Lo que acabamos de explicar fue el proceso de infarto. Pero ¿qué pasa? En un infarto, no generalmente lo que sucede es que ese ateroma obstruye por completo. El ateroma va creciendo. ¿Y qué pasa? Dijimos que ese ateroma estaba cubierto por una cubierta de fibroblastos, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa? Esos fibroblastos en algún momento están estirándose por completo y se rompen. ¿Y qué pasa cuando hay una lesión? ¿Hay sangrado, sí o no? Sí. Entonces, al romperse hay sangrado. Y si hay sangrado, ¿qué hace el sistema del sistema sanguíneo con ese sangrado? Trata de coagular para que no siga sangrando. Ahora, acá tenemos nuestra placa y acá empezó a sangrar. ¿Y qué hace entonces la sangre? Trae plaquetas y factores de coagulación. Y ahí, en ese otro espacio que quedó, se formó un coágulo. ¿Y ahí qué pasó con el vaso? Totalmente obstruido, infarto. Entonces, ese es el proceso, esa es la fisiología también de lo que es y la importancia del sistema de conducción vascular. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son esos factores de coagulación? Van a ver, son varios, son múltiples. Vamos a ver con mayor precisión cuando hablemos de coagulación y vías de la coagulación en sí. Entonces, doutor, depois do macrófago, o senhor disse que eles enchem de colesterol quando eles têm que combater o ateroma. Formam que tipo de célula? ¿Cómo? O senhor disse que formavam uma célula específica. Espumosas. Células espumosas. ¿Y comprenden por qué, verdad? Porque son espumas de grasa. Se llaman células espumosas porque también adoptan una característica en la histología. Son células, los macrófagos son células grandes, ¿no? De por sí. En este caso son células totalmente hinchadas o tumefactas, cargadas de lípidos en su interior. Exactamente. Entonces, comprendiendo lo que es el ateroma, la aterosclerosis en sí. Bueno. Ahora dice el flujo sanguíneo. ¿A qué se refiere con flujo sanguíneo? Flujo sanguíneo es exactamente el trayecto que va siguiendo la sangre desde su inicio, que sería la expulsión del corazón, hasta el último tejido en el cual llega para que sea absorbido el oxígeno. Eso es el flujo de oxígeno. Y el flujo de oxígeno dentro de un vaso sanguíneo, debe ser un flujo
flujo totalmente laminar, así es como dice en el libro, un flujo laminar, es decir, que hay varias láminas de sangre que van unas bien acomodadas encima de otras y van respetando cada uno su compartimiento. ¿Y qué van haciendo principalmente? Tratan de no lesionar la pared vascular. ¿Por qué tratan de no lesionar la pared vascular? Porque ya dijimos, si hay una lesión en la pared vascular, ¿qué va a pasar? Lo que acabamos de mencionar: hemorragia, nuevamente, y coagulaciones. Y obviamente el organismo no está como para crear coagulación constantemente. Entonces, ¿cómo debe ser el flujo de sangre normal, fisiológico, para evitar esas patologías? Debe ser un flujo laminar. Un flujo laminar, es decir, que se forman, dependiendo del diámetro del vaso, hay más láminas que otras. ¿Está bien? Pero, y acá dice versus flujo turbulento. ¿Cómo se forma una turbulencia? Una turbulencia, el flujo turbulento sería cuando ya no es laminar, no es uno encima de otro respetando sus compartimentos y mucho menos respetando la pared. Cuando un flujo turbulento, ese flujo se vuelve espiralado, un flujo espiralado. Entonces, un espiralado choca con las siguientes láminas. ¿Y qué pasa con la pared? Va chocando en diferentes ángulos. Entonces, ¿a qué predispone ese flujo turbulento? ¿A qué va a predisponer? A una lesión y a una coagulación, otra vez. Entonces, ¿les parece que si una persona tiene un sistema de conducción en orden, funcionando en orden, donde se respeta el ritmo cardíaco y donde se respeta el flujo sanguíneo, le parece que ese paciente tiene altas chances de formar coágulos dentro del corazón y después expulsar al cuerpo? No. Ahora, un paciente con una arritmia, ya sea del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular o la fibra esponjial, ¿les parece que ese paciente, que su corazón no está teniendo un ritmo normal y que tiene un ritmo descoordinado, les parece que ese corazón va a generar sangre, un flujo laminar o un flujo turbulento? Un flujo turbulento. Entonces son los pacientes con arritmia por ese flujo turbulento, son ellos que a medida que la sangre va chocando por las cámaras cardíacas, por dentro de los vasos sanguíneos, se activan los factores de la coagulación, se forman pequeños coágulos, esos coágulos se desprenden y viajan por el cuerpo. Y dependiendo del diámetro, por ejemplo, si el coágulo es tan mínimo que tiene menos de 1 centímetro, ¿les parece que va a obstruir la aorta? No. ¿Pero les parece que podría obstruir la arteria cerebral anterior? Sí. Y la sangre va a recorrer todo el tejido, así que en algún momento le va a ir sorteando otra estructura grande y va a quedar en uno. Entonces, ¿por qué les mencioné arteria cerebral anterior? Porque justamente es la principal arteria afectada cuando hay un accidente de ese tipo, un accidente. Cuando hay un coágulo que se desprende y viaja al cuerpo. Ese coágulo que se desprende del corazón y viaja al cuerpo afectando otro sitio distante, ¿cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar émbolo o trombo? Trombo. Nuevamente, el coágulo se formó en el corazón, se desprendió, viajó y terminó. Vamos a poner otro caso. ¿Alguna vez escucharon sobre la trombosis venosa profunda? La trombosis venosa profunda en pacientes encamados o traumatizados, pacientes obesos que están sin movilidad plena o pacientes con enfermedad de coagulación. ¿Qué pasa? Al no caminar mucho se forman coágulos, trombos. ¿Dónde? En las venas profundas de los miembros inferiores, principalmente las venas popliteas y la vena femoral. Se forma un trombo, dice. Significa trombo es cuando hay un coágulo en el lugar mismo, en el mismo lugar. Ahora, cuando ese coágulo o ese trombo se desprende y viaja y termina en el pulmón o termina en el intestino, es émbolo. ¿Está bien? Yo creía que émbolo es só con oxígeno en casa. Émbolo puede ser una tromboembolia. ¿Escucharon hablar de la enfermedad tromboembolismo pulmonar? Y ahí te dice completamente que primero ocurrió un trombo, que se desprendió y se volvió émbolo y que terminó en el pulmón. Te dice todito en el nombre nomás, tromboembolia pulmonar. Entonces, una embolia puede ser gaseosa, una embolia puede ser por medicamentos, que puede ser por sustancias que son hay medicamentos que son muy aceitosos, así como también puede ser embolias de trombos, puede ser embolias incluso de un tumor. Ustedes cuando tienen anatomía patológica van a ver que hay tumores malignos que crecen dentro mismo de los vasos, se llaman angiosarcomas.
y esos tumores al crecer dentro de los vasos, en algún momento se desprende parte del tumor, y ese desprendimiento de parte del tumor se llama émbolo, y va a ser émbolo tumoral. ¿Y qué dos problemas va a causar ese émbolo tumoral? Va a viajar y al ser un émbolo va a obstruir un vaso, va a causar isquemia y muerte. ¿Y qué va a pasar con esa célula? Ese es un fragmento de tumor. ¿Qué va a pasar con esa célula que fue a parar en otro lado? Va a empezar a crecer ahí. Y eso va a llegar a una metástasis también probablemente. Ok, entonces trombo versus embolia. Esto es con respecto al flujo sanguíneo. Ahora mencionamos nosotros cuál es la función de los capilares, en pocas palabras. ¿Cuál sería la función de los capilares sanguíneos? ¿Cómo? Filtrar, sí. Es ahí donde ocurre el verdadero intercambio, la troca, el intercambio de todos los componentes que el organismo necesita. ¿Y cuál es la función entonces? ¿Quiénes son los vasos que van a encargarse de reabsorber ese plasma que está siendo filtrado en los capilares? Siempre van a ser los linfáticos. Y la pregunta fue hace rato, ¿cuántos litros de linfa se produce en el cuerpo humano? Entonces, hablamos de un gasto cardíaco total o sangre total de 5 litros. Cuando hablamos de linfa, es 2 a 3 litros. 2 a 3 litros cantidad total de linfa. Entonces, también podría ser preguntada eso.